Buenas noches, América. Ante la crisis que está ocasionando la pandemia del coronavirus, una pareja en el estado de Arizona decidió estos días automedicarse con fosfato de cloroquina, uno de los medicamentos que se usan contra la malaria, que el presidente Donald Trump mencionó recientemente en sus redes sociales y en sus briefings en la Casa Blanca como posible solución a la enfermedad. Tras consumirla, el hombre murió y su mujer está hoy hospitalizada en estado crítico. Trump tuiteó el sábado que la hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria, y la acitromicina, un antibiótico, tienen una posibilidad real de ser factores importantes, dijo, para cambiar el juego en la historia de la medicina cuando se toman juntos. Y lo dijo en el contexto del alarmante crecimiento de nuevos casos de coronavirus. La responsabilidad por la ingesta de esos productos químicos es sin duda de la pareja, no de Trump. Pero el presidente de Estados Unidos debe ser consciente del impacto que tienen sus palabras como líder de una nación a quienes sus ciudadanos en plena crisis escuchan. Recomendar fármacos sin aval médico es irresponsable políticamente. La incertidumbre en torno al COVID-19 puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Seguir los consejos de populistas, automedicarse o pensar que somos inmunes no son decisiones ni posturas inteligentes. Ignoremos a quienes no saben y consultemos siempre con nuestro doctor. La prudencia inteligente debe prevalecer para salvar nuestra vida y la de otros. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, los profesionales que están en la primera línea de la batalla contra el coronavirus, médicos y personal sanitario. Hablamos con una doctora española en cuarentena que se recupera de la infección. ¿Qué se está moviendo detrás de la crisis global de salud por coronavirus? Joseph Humire nos explica las guerras silenciosas de las potencias del mundo. Y Nicaragua, donde el régimen de Ortega se resiste a adoptar medidas y continúa con la represión. Hablamos con el activista político Félix Maradiaga desde Managua. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Con casi 40.000 contagios y 2.800 muertes, España lamentablemente es hoy ya el segundo país de Europa y el cuarto del mundo más afectado por el COVID-19. En las últimas horas se ha rebasado el dramático pico de más de 500 muertes en un solo día. El gobierno de Pedro Sánchez ya ha manifestado su intención de extender la situación de excepcionalidad hasta el próximo 11 de abril. En medio de la emergencia sanitaria, persiste el trabajo de los médicos y de todo el personal sanitario que trata de contener este brote y salvar vidas, aún a riesgo de perder la propia o de salir infectados. 1.500 profesionales de la medicina han sido contagiados, según fuentes oficiales, profesionales que están trabajando sin horario, como dicen en España, a destajo, en condiciones difíciles y a quienes, como decimos, algunos les gana la batalla la infección del virus. Saludamos desde su cuarentena a la médico española que se está recuperando del COVID-19, la doctora Carmen Alegría. Es médico de urgencias en el Centro de Salud PAC Norte, en la ciudad de Plasencia, en la provincia española del sur de España, Extremadura. Doctora Alegría, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días, supongo, por allá. Bueno, aquí a esta hora estamos pendientes de lo que aparece, lo que sucede en España, pero antes de entrar en la situación y en la percepción, nos queríamos interesar por su estado de salud. Usted nos decía antes de comenzar esta entrevista, 11 días que cree aproximadamente que usted se pudo contagiar y desde entonces está en cuarentena. ¿Cómo ha evolucionado, doctora? Los 3 primeros días estuve bastante pachucha. Cuando digo bastante pachucha, quiero decir con mucha dificultad para respirar, con mucho dolor generalizado, con fiebre, con incapacidad ni siquiera para abrir los ojos y moverme. A partir del tercer día empecé a mejorar poquito a poco. Luego tuve una recaída, volví a sentirme mal y felizmente desde ayer voy mejorando poco a poco. He perdido el gusto y el olfato, pero eso es
eso es peccata minuta comparado con la sensación de que te falta el aire y de que no puedes respirar. ¿Está usted ya de salida de esta gripe o de este coronavirus? Yo quiero pensar que sí, quiero pensar que sí. Yo sigo teniendo de vez en cuando tos, sigo sintiendo cansancio, sigo sin olfato, sin gusto, pero quiero pensar que estoy empezando a curarme ya del todo. Tengo ganas de curarme del todo. Usted lleva 30 años trabajando en centros de urgencia, es licenciada por la Universidad de Salamanca y es especialista en medicina familiar y comunitaria. En estas 3 décadas de trabajo, ¿usted se había enfrentado a algo como lo que estamos viendo? No, ni yo ni ninguno de mis compañeros, me consta. Esto ha sido nuevo, es algo nuevo, estamos aprendiendo cada día y estamos aprendiendo a base de luchar en mitad de la batalla. No estábamos preparados porque yo no recuerdo haber estudiado nada cuando estudiaba microbiología y cuando estudiaba virología, pero no he vivido nunca una situación así. Creo que ninguno de los médicos que pudiera usted hablar a lo largo de la geografía mundial le pueda contar que haya vivido algo parecido. Digamos que además jamás se habían anulado los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Eso me acaban de decir esta tarde. En mi vida, que ya son 55 años, yo nunca había visto que se hubieran anulado los Juegos Olímpicos, por poner un ejemplo. Doctora, estos días hemos visto imágenes de solidaridad de ciudadanos que, temerosos, guardan esa cuarentena con el objetivo de contribuir a salvar sus vidas y las de otros. Y en esas cuarentenas hemos visto a ciudadanos salir a las ventanas, a las puertas de sus viviendas, a aplaudir, a sacar su celular y encender la luz en agradecimiento al trabajo que ustedes hacen. Quiero que nos ayude a entender cómo es una situación de emergencia cuando usted está en un centro de salud. ¿Qué quiere decir, además de las largas horas, enfrentarse a una pandemia como esta? ¿Qué se vive en esos centros? Al principio se vive un poco el caos porque no estábamos preparados para la situación que se nos ha ido viniendo encima. Cuando digo que no estábamos preparados es que no teníamos ni nosotros ni ninguno de los hospitales la suficiente protección. Me consta que las autoridades sanitarias están haciendo lo posible y lo imposible para que todos los profesionales tengan sus propios equipos de protección individual tan necesarios. Pero yo estoy hablando de cuando yo todavía estaba trabajando, no había equipos porque quizás ni siquiera éramos conscientes de la capacidad infectiva tan rápida y tan letal del virus. Estamos aprendiendo cada día y cada media hora cambian los protocolos y la forma de ir afrontando cada situación. Yo ya estoy en aislamiento desde el sábado pasado. Yo el viernes que estaba de guardia empecé a sentirme mal y tuve que dejar las urgencias. Y ahora aquí pues estoy como paciente. Ahora ya no puedo hablar como médico, puedo hablar como paciente. Y como paciente sí que quiero lanzar o abrir una puerta a la esperanza. Se puede uno mejorar y de hecho yo estoy mejorando. Y quiero transmitir a todas las personas que me han hecho llegar sus ansiedades, sus angustias, sus miedos, que desde el miedo no es una forma estupenda de afrontar la pandemia. Tenemos que actuar desde la responsabilidad de quedarnos en nuestras casas, que es la única medicina que ahora tenemos. Como medicina preventiva no hay vacunas. Quedarnos en casa es lo que nos queda. Las personas de riesgo y todas las personas, por una razón, porque si el virus no encuentra seres humanos, el virus no puede infectar. La única manera de parar esta pandemia es quedándonos en casa todos a nivel mundial. Eso tenemos que entenderlo. Y después hay otra cosa que quiero transmitir. Es una enfermedad infecciosa, hay una cosa en el cuerpo humano que es el sistema inmunitario, que es el que sin que nosotros sepamos cómo lo hace, lucha contra todo tipo de infección. Y para que el sistema inmunitario funcione, tenemos que estar en las mejores condiciones de ánimo. Cuando estamos con ansiedad, con miedo, con angustia, nuestro sistema inmunitario digamos que se hace pequeñito. Entonces tenemos que procurar, en la medida que podamos, lanzar un mensaje de esperanza y de tranquilidad, porque es la única manera de poder plantarle cara al virus. ¿Cómo hace usted y los médicos, los profesionales que se dedican
frente al drama de un servicio de urgencias que recibe la luz, la avalancha de esta cantidad de casos, mantener esa alegría para que ese sistema inmune que tenemos, usted lo transmita a los pacientes? Porque me imagino que viene a ser lo que, y en este caso permítame personalizar, cuando uno está en un avión y hay turbulencias, fijarse en la tripulación. Si la tripulación está tranquila, uno está tranquilo, a pesar de que la turbulencia pueda ser muy contundente. Me imagino que pasa lo mismo en una sala de emergencia, en un centro de salud de emergencias. Si los médicos están nerviosos, si pierden la calma, si lloran, los pacientes entran en una situación aún más dramática. Sí, pero eso es algo, es bonito el ejemplo que me pone del avión, y eso es algo que yo en 30 años que llevo practicando la medicina he puesto siempre en primera línea. Y tú corres antes de que te vea el paciente que estás corriendo por él. No puedes permitirte el lujo de que ni el paciente ni los familiares sientan que tú estás entrando en pánico porque la situación es muy grande. Cuando hablo de eso estoy hablando de casos reales, cuando he tenido que atender accidentes, o cuando he tenido que atender precipitados, o cuando he tenido que atender infartos. Tenemos que correr, pero sin que nos vea el paciente que corremos. Yo recuerdo un caso concreto de un paciente que estaba en UBI, que yo fui a buscarlo para trasladarlo a otro hospital, y que salió bastante inconsciente, no podía hablar, pero durante el trayecto al otro hospital recuperó un poco el sentido, y recuerdo que aquello además se me quedó grabado. Recuerdo que me dijo: qué bien que voy con usted, doctora, tan a gusto, tan tranquilamente aquí, porque yo me he sentido en la UBI que, aunque estaba medio dormido, he visto que todos corrían y que un médico calvo decía: correr, correr, que se muere. Y yo dije: si este médico calvo, que es el que más parece que sabe de aquí, está tan nervioso, es que yo me estoy muriendo. Entonces, tenemos que mantener el tipo, los profesionales sanitarios, igual que la tripulación mantiene el tipo, aunque crea que el avión se está estrellando. Pero ahora y en cualquier otra patología, dígame. Le quería preguntar por esas lecciones. Usted ha hablado hoy como paciente en este programa, lo cual le agradecemos mucho su tiempo y su generosidad y sus experiencias. Pero como médico, ¿qué lecciones se va a llevar, al igual que se llevó esa experiencia de ese enfermo al que trasladó usted con esa calma y le trasladó esa tranquilidad? ¿Qué lecciones se lleva? Porque usted tiene 55 años y es una mujer muy joven, que esperemos pueda, seguro, continuar siendo una médico ayudando a los demás. En los años que le quedan de vida laboral, ¿qué experiencias va a sacar y ya seguro se lleva de esta pandemia? Desde luego que es fundamental trabajar con todos los medios adecuados, en este caso para prevenir. Eso es importante. También me llevo que si las personas no colaboran a pie de calle, poniendo en marcha las medidas de quedarse en casa, por muchos recursos sanitarios que haya, y hay un momento que esos recursos se agotan. Eso como médico, pero es que no se puede separar la faceta de médico de la faceta de ser humano. Y como ser humano me llevo que incluso en los momentos de más incertidumbre, en los momentos de más ansiedad, hay una cosa que yo llevaba ya 30 años repitiendo, y es que no hay mejor medicina que el amor. Y ahora como paciente he comprobado que es real, que es verdad, que es así. Entonces yo siempre he tratado a mis pacientes con mucho amor, y si cabe ahora que he visto la enfermedad desde el otro lado de la mesa, si cabe les voy a dar todavía más amor, aparte de todas las medicinas y todos los tratamientos terapéuticos que precisen. Pero esto me ha hecho, si cabe, ser más humana. Y esto lo voy a poner en práctica. Le repito que yo ya lo practicaba, pero lo voy a practicar, si cabe, a doble dosis. ¿Qué lecciones nos comparte, doctora? Me emociono. Le quiero también preguntar, doctora, por los medios. Usted hablaba de la importancia de los medios, medios humanos, medios materiales. ¿Los doctores en España están teniendo esos medios? Yo estoy fuera de la circulación. Estos días me han preguntado esa misma cuestión, me la han preguntado desde bastantes lugares, desde bastantes países,
Me encantaría responder rotundamente sí, pero yo ahora no puedo responder como médico. Me consta que a todos los niveles ministeriales, a los niveles gerenciales, a los niveles de autoridades sanitarias, me consta que están haciendo lo posible. Me encantaría poder decir que ya están todos los equipos de protección individual en todos los hospitales, en todos los centros de salud, en todos los puntos de atención continuada. Me temo que no podría responder con un sí rotundo. Yo, en cuanto me incorpore, que espero incorporarme prontito, cuando llegue, con mucho gusto le puedo contestar si al menos a mi centro han llegado ya los equipos de protección. Ojalá. Doctora, tengo que ir terminando. Este es un programa que se ve fundamentalmente en los países de América Latina. Esos países, en su gran mayoría, están adoptando esas medidas de distancia social, de confinamiento, que hemos visto se han adoptado con rigidez, con contundencia, tal vez con un poquito de retraso, pero que se están aplicando en países afectados por el COVID-19, como Italia o como España. Pero, de momento, gracias a Dios, los datos de infecciones y de muertes no son tan dramáticos. Me gustaría terminar pidiéndole que se dirija a esos latinoamericanos que están escuchándola y a los que usted les puede recomendar alguna acción concreta, algún comportamiento adecuado, dada su experiencia como médica y como paciente. Pues lo voy a hacer además desde el cariño. Sudamérica es una tierra a la que amo, mi esposo es peruano. Desde aquí un abrazo y un saludo a todas las personas que me puedan estar escuchando en este momento. Como médico, insisto, es que no hay más que una herramienta, permanecer en casa, para plantarle cara al virus. Y las personas que no pueden estar en casa, que mucha gente me escribe y me dice es que yo tengo que salir. Vamos a intentar aumentar al menos 2 metros de distancia entre una persona y otra, eso es importante. Vamos sobre todo a ser muy cuidadosos con las superficies que tocamos, me refiero a barandillas, a pomos en las puertas, a trenes, autobuses. Vamos a extremar las medidas de higiene, de lavarnos muy bien las manos, agua y jabón es suficiente, sobre todo antes de tocarnos la boca, la nariz, los ojos. El virus entra por la boca, la nariz y los ojos, entonces de nada sirve si nos lavamos muy bien y después tocamos algo y antes de volvernos a lavar nos tocamos. Entonces vamos a poner en marcha esas medidas que son asequibles, que son muy baratas, que son muy eficaces. Y para las personas que, a pesar de poner todas las medidas y extremar las precauciones, acaban enfermando, como paciente, vuelvo a insistir que esta y todas las enfermedades de la vida se afrontan mucho mejor desde la aceptación, desde la confianza y desde la tranquilidad. Y, por supuesto, como médico y como paciente, receto y prescribo vitamina cariño a doble dosis. Doctora Carmen Alegría, médico de urgencias en un centro de salud PAC Norte en Plasencia, en la provincia de Extremadura, en España. Le deseamos una pronta recuperación. Muchos pacientes seguramente necesitan brazos como el suyo. Nosotros estamos lejos, pero le enviamos un abrazo. Si estuviéramos cerca tampoco se lo podríamos dar. Y va de vuelta. Gracias. Gracias, que se recupere y gracias por su tiempo. Feliz noche. A ustedes por su interés. Gracias por todo. La voz de la experiencia, primero como médico, luego como paciente, en esa recuperación del COVID-19. El punto de vista humano que nos llega desde España. Vamos a la pausa. Al volver, seguimos con otras cuestiones de Cuestión de Poder. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Seguimos en Cuestión de Poder. El coronavirus está dejando en el planeta, sin duda, una crisis de salud. Los gobiernos cierran fronteras, refuerzan sus sistemas sanitarios y piden el confinamiento de la población. La alarma es tal que parece que no esté pasando nada más en el mundo, pero detrás de esta crisis hay movimientos estratégicos que están cambiando la geopolítica internacional. Las grandes potencias libran una guerra encubierta de la que, cuando todo pase, esperan salir fortalecidos y sus rivales debilitados. Trump se refiere estos días al coronavirus como el virus chino. China acusa a Estados Unidos de haberlo introducido en Wuhan.
Beijing y La Habana envían médicos a Europa para ayudar, dicen, a combatir la pandemia. ¿Qué se esconde detrás de estos movimientos? ¿Quién está ganando y quién está perdiendo hoy en esta guerra geopolítica? Saludamos a Joseph Yumire. Joseph es analista, experto en terrorismo y seguridad global y director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Cuestión de Poder. Bienvenido. Buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Cuéntanos sobre estas guerras geopolíticas. ¿Cuáles se están librando y quién gana? Claro, bueno, lo llamamos guerras geopolíticas o guerras asimétricas. Son guerras que se van sin utilizar necesariamente sus fuerzas armadas, utilizando otro tipo de métodos de presión. Y bueno, en este momento se puede decir por lo menos hay dos tipos de guerras que están con Estados Unidos contra diferentes tipos de adversarios en el mundo, principalmente los potencias como Rusia, China y Irán. Y esos dos modos de guerra asimétrica en el contexto geopolítico son la guerra informática, que es la propaganda y todos los ecos mediáticos que quieren posicionar para construir ciertas narrativas y percepciones. Y la segunda es una guerra económica, donde, bueno, ya sabemos que China y Estados Unidos han estado en una guerra económica ya por un buen tiempo, pero sin embargo ahora agregas a Rusia, que tiene una guerra por el precio de petróleo con Arabia Saudita, y eso complica la situación económica a nivel mundial. Entonces, estas guerras están ocurriendo en este momento y complican la situación de la epidemia del coronavirus, en el sentido de que cuando todo el mundo está debilitado por este virus, yo creo que estas guerras se aumentan en presión porque, como dicen, el enemigo no duerme, entonces siguen atacando en esos diferentes campos. Guerra informativa y guerra económica. Vamos a la informativa. ¿Cuáles son los indicios que sustentan la afirmación de que existe esa guerra informativa? Mire, yo creo que lo más evidente fue lo que pasó con la comunicación que China hizo por medios oficiales. Eso fue lo más sorprendente porque, mira, cada estado, cada país hace propaganda, pero lo que se llama propaganda blanca, ¿no? Que posicionan la imagen de su país con medios estatales o con medios que ellos tienen buena simpatía. Después hay lo que se llama propaganda negra, que es prácticamente mentiras totales que hacen algunos regímenes, algunos estados lo hacen simplemente para confundir, a veces distraer o lo que sea, cual sea de propósito. Por ejemplo, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela hace mucho la propaganda negra, o sea, hacen declaraciones muy fuera de lugar, muy exageradas, pero simplemente lo hacen porque ese es el modus operandi que tienen. China normalmente no hace ese tipo de propaganda. Su propaganda es más estatal, más profesional. Ellos tienen un canal estatal que es muy profesional, que es CCTV o CGTN. Pero últimamente sacaron dos comunicaciones, uno por su portavoz, por el Ministerio de Información de China, o sea, oficial, y otro por algunos embajadores, incluso el embajador chino aquí en Estados Unidos, acusando a Estados Unidos, principalmente el ejército de Estados Unidos, de posiblemente ha infectado a China, mandando a algunos soldados. Eso fue sin ninguna evidencia, sin ningún base, y muy raro porque vino de canales oficiales de China. O sea, eso es una demuestra de que han cambiado de cierta forma su estrategia de propaganda, de no solamente utilizar la propaganda blanca de siempre, pero también entrar en este juego de propaganda negra, parte de la guerra informática, para cambiar la percepción de que Estados Unidos tiene la culpa por el virus y convencer al mundo que eso es así. Eso explica la contundente respuesta que tuvo en los últimos días el secretario de Estado Mike Pompeo cuando esa información surgía de esos canales de oficiales chinos y el secretario decía que no iban a tolerar ese tipo de acusaciones. Sí. ¿Cuál es el objetivo que persigue China cuando está sumido en una crisis de salud como la del COVID-19, el atacar a Estados Unidos? ¿Por qué? Mire, yo creo que hay dos propósitos. Uno es confundir. Y desafortunadamente lo que estamos viviendo todos los ciudadanos en el mundo casi sobre la diferente tipo de controles que están tomando gobiernos para cambiar la vida diaria de los ciudadanos, nos ponen en una posición vulnerable donde la información lo tenemos que estudiar. Y lo que pasa en este caso es, yo creo que China quiere confundir ese ambiente. O sea, todavía ya estamos llegando a abril y todavía no sabemos exactamente qué fue la situación en Wuhan, de cómo originó este virus.
de cómo se contagió, la información que está saliendo de China, me gustaría decir que es 100% comprobable y confiable, pero no lo podemos decir. A este punto sabemos más del programa nuclear de Rusia que de lo que sabemos sobre esta epidemia médica de salud pública de China. Entonces, eso es parte de, yo creo que de la propaganda, es de confundir para que nadie sabe exactamente qué pasó y cómo pasó. Otro propósito yo creo que es deslegitimizar. Obviamente ellos quieren deslegitimizar a Estados Unidos. Esto no es nuevo. China ha querido deslegitimizar a Estados Unidos por 20 años. Lo han hecho de una forma medida mucho más suave en momentos anteriores y lo que pasa es que están incrementando ese tipo de agresión. Y principalmente yo creo que China quiere convencer a los europeos y quieren convencer a los latinoamericanos de que Estados Unidos está causando el problema de la epidemia y China va a ser parte de la solución, porque ellos ven que esos dos territorios son fértiles a este tipo de propaganda y ellos pueden ganar más aliados. Imagino que Rusia e Irán, de manera breve, se suman a este segundo propósito, el de deslegitimizar, porque tiene a Estados Unidos como archirrival y ahí suman fuerzas con China en ese mismo objetivo común, ¿cierto? No, absolutamente correcto. Tienen como un eco mediático global que todos estos países manejan mayormente con sus canales estatales, pero también usan diferentes técnicas y herramientas cibernéticas en las redes sociales. Y también eso incluye también los actores y aliados que están en América Latina, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. Se ha visto ya mucha propaganda de que hay una vacuna cubana que está yendo ya pronto a salir del mercado para poder curar a las personas que tienen infección de coronavirus. Y esa propaganda viene principalmente por los medios estatales cubanos, pero también en combinación con los medios estatales rusas, iraníes y chinos. Eso es parte del eco mediático que quieren hacer para lo que dije, para confundir y deslegitimizar a Estados Unidos. Me gustaría preguntarte por la otra guerra. Esta era la informativa, la otra decías la económica. Y Claro. Cuando uno piensa en guerras económicas, viendo el desastre que viene y que ya estamos sufriendo con este coronavirus, con este COVID-19, uno pensaría realmente el objetivo se carga todas las economías porque las afecta a todas por igual. ¿Quién está detrás de esa guerra económica? Mira, eso es una buena pregunta porque sinceramente esto afecta a todo el mundo. La economía global está afectada, incluso la economía china. La economía china también se ha golpeado duro sobre este virus. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es no simplemente el nivel de crecimiento y las medidas que miramos con la economía en total. Lo que tenemos que tener en cuenta es las líneas de producción y la trayectoria de qué tipo de política económica quieren que manejar el país. Hasta el momento, China tiene una línea de producción muy basado en sus lo que se llama sus raw materials, en la habilidad de tener un grande control del mercado, de cómo hacer la materia prima para muchas diferentes industrias, incluso la industria médica y de salud pública. Entonces, ellos quieren controlar ese mercado y Estados Unidos, yo creo que por ya 3 años ha estado tratando de que China no controla todos esos diferentes mercados porque sabe que eso nos deja vulnerables. Ahora creo que el mundo se despertó que si estás en esa situación, entonces te pone en una posición vulnerable. Encima de eso, yo creo que pudieras agregar también la parte de commodities, ¿no? Y ahorita en este momento, si no fuera por el coronavirus, yo creo que todo el mundo estaría hablando de la guerra de petróleo que hay entre Arabia Saudita y Rusia, porque es muy fuerte. Esto es un pacto que había más o menos por 3 años por el OPEP y Rusia, donde querían mantener la producción a nivel mediana alta y que Rusia lo violó, o sea, decidió cortar la producción, entonces Arabia Saudita decidió cortar los precios y eso ha construido una guerra de petróleo de los mercados entre los dos países, pero eso va obviamente también a afectar al mundo porque va a afectar a todos los países consumidores de petróleo, que es prácticamente todo el occidente y el mundo. Entiendo. En los últimos días hemos visto imágenes que, a mi juicio, son sorprendentes y que expresan, o al menos es la primera impresión que uno se puede llevar, solidaridad. La de médicos y expertos chinos y médicos cubanos viajando a uno de los epicentros donde más duro ha golpeado el COVID-19, en Italia. El gobierno italiano necesita manos y por lo tanto no va a discriminar en razón de origen cuando lo que necesita es salvar vidas. Esa generosidad la tenemos que poner entre comillas de China y de Cuba enviando a sus expertos y a sus médicos.
Sí, absolutamente, porque ya hay precedentes para esto. Hay precedentes donde había médicos cubanos viajando a otros países, pero insertando sus espías y sus otro tipo de actores subversivos. China también tiene precedentes haciendo lo mismo, entonces tenemos que tener cuidado. Mire, para mí es un importante hecho resaltar de que Estados Unidos ofreció ayuda a China cuando estaba sufriendo del coronavirus, particularmente en Wuhan. Queríamos mandar equipos médicos, queríamos mandar a científicos, técnicos, y China rechazó toda esa ayuda. Absolutamente rechazó. ¿Por qué rechazaron esa ayuda? Porque ellos a lo mejor pensaban lo mismo, pensaban que Estados Unidos va a usar este momento para meter sus espías o sus subversivos. Pero ellos piensan así porque ellos es un autorreflejo de lo que ellos hacen. Entonces yo creo que tienen que tener mucho cuidado con médicos cubanos, médicos chinos que van a viajar. Obviamente hay que aceptar ayuda. Si necesitas ayuda hay que aceptarlo, pero hay que verificarlo también y no por simplemente ser desesperado. Tú tomas una decisión que puede incrementar el problema en vez de solucionarlo. Antes de terminar, usted ha dicho que en esta guerra geopolítica que se está librando detrás de esta crisis de salud provocada por el COVID-19, el régimen de Nicaragua y el régimen de Venezuela están también jugando como peones en ese tablero. ¿Qué rol juegan? Más que todo yo veo que están jugando el rol de propaganda. Nos están diciendo más o menos los mismos narrativas que quiere decir China, que la vacuna ya lo tienen listo. Han habido, imagino que la audiencia ha visto en muchas ocasiones en las redes sociales han pasado audios informativos diciendo que Cuba ya tiene la vacuna para el coronavirus y eso es absolutamente falso. O sea, no es cierto, nadie tiene la vacuna para el virus en este momento. Entonces yo creo que quieren manejar la misma propaganda para acusar a Estados Unidos, para al mismo tiempo presentar a China como parte de la solución. Yo espero que va a haber también, como Italia, países en América Latina que van a recibir a médicos chinos, que van a venir supuestamente a ayudar con atender a la crisis de coronavirus, pero como la misma preocupación que acabamos de hablar que puede tener Italia, lo puede tener Perú, o lo puede tener Panamá, o cualquier otro país en América Latina. Desafortunadamente, China no ha actuado de una forma responsable en esta crisis. O sea, ni siquiera podemos confiar en sus propios datos. Ellos dicen que no hay más casos confirmados de coronavirus en Wuhan, pero sin embargo hay muchos casos y más evidencias y testigos diciendo que hay personas desaparecidas en esa misma ciudad, que hay más que 1 millón de cuentas telefónicas que se han desaparecido en los últimos 3 meses. O sea, hay una juega geopolítica que está detrás de esta crisis de salud pública a nivel mundial que desafortunadamente está siendo aprovechado por los mismos regímenes que siempre están tratando de utilizar esto para atacar a Estados Unidos. Decía, es Joseph Humires, analista experto en terrorismo y seguridad global y director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, siempre un placer escucharte. Gracias por acompañarnos esta noche. Igualmente, Gustavo, siempre un gusto. Puede volver a escuchar esta entrevista para quedarse con esos detalles que nos dan el panorama de lo que realmente está pasando detrás de la crisis de salud en el análisis de Joseph Humire en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Seguimos en Cuestión de Poder. Mientras la mayoría de países en la región latinoamericana adoptan medidas para luchar contra la pandemia del COVID-19, hay 3 países cuyos gobiernos pareciera que están ignorando esta amenaza: Brasil, México y Nicaragua. En este último, el régimen de Ortega ha permitido en los últimos días marchas, partidos de fútbol y eventos políticos afines al gobierno. A fecha de hoy, según datos oficiales al menos, en Nicaragua se han reportado 2 contagios por coronavirus, una cifra que para algunos expertos en salud pública no es que sea muy creíble. En cualquier caso, hay que decir que la crisis se suma a la otra crisis, la crisis política y social. Y mientras todo sigue igual, esa mantenerse igual incluye también la persecución política. Más de 100.000 personas, según la Agencia de Refugiados de la ONU, han huido del país desde que la crisis estalló en abril del 2018, cuando comenzaron las protestas antigubernamentales. Y según organizaciones de derechos humanos, hoy hay más de 60 presos políticos privados de libertad en el país. Saludamos a Félix Maradiaga, es activista político y director del Instituto Estratégico y de Políticas Públicas de Nicaragua. Félix, buenas noches. Un gusto tenerte de nuevo en Cuestión de Poder. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias.
Félix, ¿cuál es la situación en Nicaragua hoy? La situación en el país es de mucha preocupación por la falta de seriedad y de contundencia que el régimen de Daniel Ortega no ha tomado de cara a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la ciudadanía de forma espontánea, de forma voluntaria, ha estado siguiendo una serie de medidas al punto que una buena parte del país hoy está en cuarentena voluntaria. Cuarentena voluntaria, pero el gobierno dice que no pasa nada y ha permitido eventos como partidos de fútbol, como concentraciones o manifestaciones. ¿Está el gobierno cada vez más cerca de adoptar esas medidas que la población civil adopta pero que él no ha querido adoptar? Yo creo que sí, porque la presión ciudadana ha sido contundente. Y no solo se trata de que el régimen haya permitido una serie de eventos públicos, sino que, reitero, de manera muy responsable las ha promovido. Ha hecho incluso cosas que parecen sacadas de una telenovela de realismo mágico, como es la marcha del COVID, como es el amor en tiempos del COVID-19, una marcha política promoviendo aglomeraciones en distintos puntos del país. Esto preocupa seriamente a los expertos en salud pública. Una de las narrativas de lo que nos han explicado en los últimos años del gobierno de Nicaragua es que supo crear una red de sistema de salud que llegaba a los puntos más remotos de la población, donde estaban las personas más necesitadas. ¿Está hoy mejor preparada Nicaragua que otros países del Istmo Centroamericano para hacer frente al coronavirus gracias a esa supuesta y defendida red de salud pública creada por el régimen de Ortega? Mira, en efecto, Nicaragua ha tenido una tradición que no le corresponde únicamente al régimen, ha tenido una tradición histórica de mucha solidaridad para prevenir desastres naturales, para responder, por ejemplo, a las amenazas que hemos sufrido durante décadas de enfermedades como el dengue, como el cólera, y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han reiterado que esta red puede tener un efecto muy positivo. Sin embargo, lo que estamos viendo es todo lo contrario, es decir, es el uso de las capacidades naturales del país para poder prevenir, más bien casi como para estimular el contagio. Nosotros decimos esto con mucha responsabilidad, porque quisiéramos pensar lo contrario, pero el régimen lo que ha estado haciendo es promoviendo una serie de actividades públicas. Pero la parte que más preocupa es el deficiente estado de salud. El país no llega a más de 80 hospitales, no hay la posibilidad para poder responder a un contagio masivo. Hablamos de la represión, una represión que no retrocede, que no ha menguado, a pesar de que no hemos visto protestas tan intensas como las vimos cerca del inicio del estallido social en contra del régimen en aquel abril de 2018. Me gustaría preguntarte por esa represión. Ha bajado el número de presos políticos y hoy, según organizaciones locales, está alrededor de los 60-65 presos políticos. ¿El gobierno ha levantado el pie del acelerador en esa represión contra quien piensa o critica al gobierno? No, yo creo que ha pasado a una modalidad distinta. Hay una represión selectiva. El año pasado una represión masiva. En este momento lo que hay son mecanismos de presión a la ciudadanía, por ejemplo, la imposibilidad de podernos reunir en lugares públicos. Además de eso, continúan varios medios de comunicación sin la posibilidad de operar libremente. También hay que recordar de que ya a estas alturas han salido más de 120,000 personas del país. Es decir, los mecanismos de represión se están dando bajo otra forma, no con la forma generalizada, pero sí de manera muy contundente. Quiero señalar con mucha alarma, con mucha preocupación, con indignación, los asesinatos selectivos, los asesinatos extrajudiciales, sobre todo en la zona norte del país. Por ejemplo, fue asesinado hace 2 días el joven Rommel Hernández, de 24 años de edad, miembro de la Coalición Nacional, parte del Partido Liberal, que estaba trabajando en el municipio de Huehuilí, lo que se convierte en la tercera persona asesinada en esa municipalidad que trabajan para la alcaldía municipal, que es de las pocas alcaldías de oposición. Y menciono el nombre de Rommel solamente como un ejemplo. Él había estado reunido con nosotros pocos días antes. En la zona del país, del norte, fronteriza con Honduras, continúa de manera preocupante un patrón de asesinatos extrajudiciales que han sido reportados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Es más débil hoy el régimen o más fuerte? Políticamente mucho más débil, ha perdido enorme respaldo popular. Además de eso, solo se sostiene por el poder de las armas. Lo que mantiene el régimen de pie es su capacidad represiva. El respaldo popular lo ha perdido casi totalmente. Cuando dices las armas, ¿hablas del ejército? Estamos hablando de la policía esencialmente y naturalmente del ejército también. Nos han señalado en algún momento que, particularmente en reuniones que hemos sostenido como Unidad Nacional con algunos personeros del Departamento de Estado, que en el caso del ejército todavía falta documentar, según nos han indicado, muchos de sus operativos para entender qué tan vinculados están con el régimen, pero naturalmente tanto el ejército como la policía están implicados. Hablemos de los medios de comunicación. Al principio nos hacías mención en tu respuesta de la ausencia de libertad. ¿Hoy queda algún medio de comunicación independiente en Nicaragua que permita a los ciudadanos estar informados con un ángulo crítico? En efecto, quedan algunos y debo decir que de manera muy heroica. Por ejemplo, la prensa, que durante muchísimos meses estuvo imposibilitada la importación de papel, continúa dando su cobertura. Además de eso, muchos otros medios como 100% Noticias, como Confidencial, como Artículo 66, han tenido que pasar todos ellos a medios digitales. Recientemente, varios periodistas fueron fuertemente golpeados durante la ceremonia fúnebre del poeta Ernesto Cardenal, y uno de estos periodistas que trabaja para Artículo 66 fue golpeado, y otro joven también periodista continúa hospitalizado. La represión que en Nicaragua no cesa. ¿Qué rol está jugando la Iglesia Católica? En un principio fungió como mediador en el medio de las protestas, acabó posicionándose con la democracia frente a la injusticia, es decir, con la oposición, fue duramente criticada por el régimen y en los últimos días nos ha parecido que su rol se ha diluido en un afán de sobrevivir, podríamos decir. Bueno, la Iglesia ha sido la punta de lanza de los derechos humanos en Nicaragua y nos ha golpeado mucho la decisión que tomó la Iglesia, que respetamos y que comprendemos, de sacar del país a voces como la de Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, pero existen muchos otros obispos que han mantenido esa voz firme de denuncia, como es el caso de los obispos de Matagalpa, el obispo de la ciudad de Estelí, Monseñor Mata, y otros obispos de Nicaragua, pero la Iglesia también está bajo fuego. Quiero terminar, porque no tengo más tiempo, pero quería preguntarte por la reciente experiencia que sufriste cuando te trasladabas en un vehículo por las carreteras de Nicaragua y un grupo de, ¿qué fueron? ¿Policías detuvieron tu comitiva? ¿Qué pasó? Bueno, este es el pan de cada día, es decir, los opositores nicaragüenses estamos sufriendo este acoso permanente. En el lugar donde hemos tratado de reunirnos ya es imposible sostener reuniones sin el acoso policial, sin la presencia de patrullas como esta e incluso policías de civiles. La preocupación más grande es el de aquellas personas que, a diferencia de este servidor que puede conversar con periodistas como vos, hay miles de nicaragüenses que no tienen acceso a los medios de comunicación y que son los que están más vulnerables. La represión continúa, pero no vamos a desfallecer, seguimos trabajando en la búsqueda de una salida democrática. Y nosotros estamos con esa democracia nicaragüense y siempre una ventana abierta a las voces para explicar lo que sucede. Félix Maradiaga, activista político y director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua. Gracias por haber estado con nosotros. Suerte y cuídese. Gracias. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Vamos a la última pausa del programa. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para terminar el programa con la recomendación cultural que buena falta nos hace estos días de coronavirus. Saludamos a Alexandra Colonamil. Alexandra, muy buenas noches. ¿Qué nos recomiendas? Buenas noches, Gustavo. Hoy tenemos una serie, se llama Babylon Berlin. Tiene 3 temporadas, está en Netflix y cabe decir que es una de las mayores producciones televisivas en la historia de Alemania. Babylon Berlin, la recomendación, la serie que nos llega de la mano de Alexandra Colonamil. Alexandra, gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Gustavo.
nos despedimos. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho hoy nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche. Cuídense del coronavirus.